Si el Señor quiere hablar algo de la base de un comienzo con el Señor, porque todos comienzan con una base, sabe cada uno, cada casa tiene una base, cada cosa tiene un trasfondo. Así también la fe tiene un comienzo. Cada uno tiene que comenzar al principio. Y el principio, el base es, claro, es Cristo, pero el base de comenzar es arrepentimiento. Eso dice Hebreos 6, versículo 1. ¿Ya? Él escribe allá, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Eso es el comienzo, pero creo que es importante acordarse la cosa otra vez y otra vez. Para nadie se olvida la base en la verdad. Claro, esa es fe en Cristo y es una decisión seguir a Cristo. Esa es un parte, pero no es todo la verdad. Y el enemigo logró quitar la cosa más importante, que deberíamos arrepentirnos del pecado. Y mientras tanto uno no tiene reconocimiento del pecado, de su condición, no es suyo y no está en la búsqueda. El Espíritu Santo convence a la gente de su pecado. Eso dice la Biblia. Y por eso vamos a leer ahorita Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista predicó y él dijo, en versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dice también en capítulo 4, versículo 17, dice el Señor, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. También Pedro comenzaba con la misma predicación en Hechos, arrepentíos, para viene tiempos de refrigerio. Pablo también predicó muchas veces de arrepentimiento, pero quiere aclarar un poco qué quiere decir la Biblia de arrepentimiento conforme de Dios. Eso es cuando el Espíritu Santo convence a uno de sus pecados. Eso no es lo mismo que el mundo dice, ay, todos somos pecadores, nadie está perfecto, entonces, Padre en el cielo, perdónanos y listo. Eso no es arrepentimiento verdadero, ¿ya? Sino el verdadero arrepentimiento va a decir como David dijo, yo he pecado contra ti, solamente contra ti, Dios en el cielo. Cuando tenemos este conocimiento, Dios va a escuchar y va a consolar. Y también dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso muchas veces es el problema. La gente se arrepiente de una cosa, pero después de cierto tiempo se repiten otra vez. Se arrepienten y repiten. Eso quiere decir, no hacen fruto digno de arrepentimiento. Cuando uno en verdad, odiando una cosa por el Señor, no va a regresar. Eso es el secreto. Odiar el pecado. Si no podemos, no vamos a salir del pecado. Dios es muy celoso y no podemos engañar a Dios. Tú puedes decir delante de la gente, por un tiempo, por algunos momentos, uno puede engañar al otro, pero no por mucho tiempo. Todo salga a la luz. Por eso siempre he dicho, mejor es ser transparente y decir la cosa como uno es, como uno siente. Cuando el pecado tiene muchas raíces, eso es como un árbol, es difícil para sacar. No es imposible, pero difícil.
Cuando las cosas son chiquiticos, puede sacar. Y cada uno sabe cuando algo creciendo en el corazón, sea envidia, sea enojo, sea dudas, cualquier cosa que sea, orgullo, uno sabe y uno tiene que actuar. Ese es el espíritu que enseña a la gente sus pecados. Él dice, eso no es bueno, eso no es bueno, y actúa. Ese es el secreto para permanecer en Cristo. Tú no tienes que decir todas las cosas en público, eso no. Pero bueno es tener un amigo o amiga y decir, mira, yo pensaba así o así. Eso ayuda, es la mitad de la victoria sobre el pecado. La tentación como tal no es pecado. Todo el mundo tenemos tentaciones en una forma, en otra forma. Pero uno tiene que reconocer rápido que es falso y rechazar la cosa y no jugando. Pero quiere hablar de arrepentimiento. Hay dos tipos, como he dicho, de arrepentimiento. Uno es intelectual, por legalismo. Cuando uno se disculpa en verdad, tiene que salir del corazón. Eso es importante. Pero el orgullo muchas veces nos tranca actuar así. Y así no estás haciendo arrepentimiento en verdad. Es un fingimiento. Y tampoco diga la cosa en orgullo. Ay, discúlpame. Y ya, sigues. O la gente disculpan y dicen, pero tú tienes más pecado que yo. Sí, yo he hecho mal, pero tú tienes más que yo. Eso tampoco es así. Uno es responsable por su culpa, el otro es responsable por su culpa. No tenemos que comparar. Eso no es arrepentimiento, pero muchas veces para justificarse acusando al otro. Entonces, en esta condición, la gente no se arrepiente, están justificando a sí mismo. Cuando viene el Espíritu Santo, como dice el Señor, Él nos compensa de nuestros pecados. Eso es antes de la conversión y después de la conversión. La conversión es un comienzo solamente. Claro, es la base. Tú recibes el Espíritu Santo. Con este poder, Él hace nos capaz de andar con Cristo. No es por la ley, sino es por el Espíritu Santo que nos mueve y empuja. Pero tú puedes matar la voz del Espíritu Santo. Eso es suave, pero escuchable y sea sensible. Y haga caso cuando Él dice algo, ay, no lo hago así, no hago así. Jesús ha dicho que el Espíritu Santo convence nosotros del pecado. Así comienza el camino con el Señor. Eso no comienza con una iglesia. Eso comienza así, cuando tú te sientes que estás internamente sucio y no estás limpio. Eso es el Espíritu Santo y Él te dice, mira, hay pecado, 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 pecado. Ya, yo me acuerdo muy bien cuando el Señor me convenció, trabajó en mi corazón hace muchos años y me convenció del pecado. Él me mostró mi pecado. En este tiempo yo no sabía eso del Espíritu Santo. Solamente tenía el sentir, ay, tú estás malo, malo, malo. Y leyendo la palabra, ya eso mostrándome mi pecado, me convenció más todavía. Porque el Señor dice, nadie puede ir al Señor si el Padre Celestial no atrae. Nadie, no piensa y no diga, ay, yo buscaba al Señor, por eso soy convertido. Eso es pretensión y tú quitas la gloria a Dios. Por eso Él ha dicho, muchos son llamados, pocos elegidos. La llamada es cuando uno siente acercarse a Dios, buscando a Dios. Esos son tiempos
preciosos. Y en este tiempo tú puedes ver tu pecado. Y un síntoma que el Espíritu Santo está trabajando es, tú piensas solamente en tu pecado, no en el pecado de los otros. Tú estás preocupado por tu pecado. Eso es el síntoma que el Espíritu Santo trabajando. Eso es como tú estás en un túnel. El túnel es derecho, 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 a lo mejor kilómetros. Pero al final tú ves una luz pequeño. Y alguien que se arrepiente por el Espíritu Santo tiene este. Cuando Él nos convence de nuestros pecados, no es desesperación. Eso viene de Satanás, no de Dios. En el mismo momento el Espíritu Santo danos esperanza. Ahí detrás hay luz y allá quiere llegar. Y así es uno en el mundo que se arrepiente. Él tiene que seguir, seguir, seguir. Y la luz va a ser más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta tú llegas a la plena luz. Así es cuando uno se arrepiente en verdad. No hay desesperación, sino hay esperanza. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es la diferencia. El mundo también muchas veces está triste por su pecado, es verdad, pero no tiene solución, no tiene una salida. Y por eso son desesperadas. No hay salida por uno en el mundo sin Cristo. Los remordimientos están igual. Sufren por sus remordimientos y no tiene salida. Excepto Cristo en su misericordia permite arrepentimiento. Pedro dijo en Hechos 11, versículo 18. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ves? Quiere decir, uno no puede agarrar, es dado por Dios. Creen por eso uno tiene que ser agradecido, humilde, para no pensar, ay, yo busqué a Dios, yo. Eso es muy peligroso porque uno quita la gloria a Dios y está bastante en peligro. No, cada uno depende de la gracia del Señor. Que Dios tiene misericordia con uno y perdona nuestro pecado. Que manda la luz y uno entiende, siente y se arrepiente. En verdad, yo no conoció esta diferencia antes de mi conversión. Claro, no puede acusar a nadie, porque Dios me habló y yo no quería hacer restitución. Y yo entendió así, sí, acepté Cristo y listo, pero internamente me sentí sucio, no limpio. Entonces, en esta noche yo vi un pecado. Yo sabía es pecado y yo reconoció, ok, Señor, es un pecado, pero no sentí eso como en esta noche. Yo sentí este pecado va a llevarme al infierno. Muy clarito. Primera vez yo sentí una diferencia entre cuando el Espíritu Santo trabajando y cuando uno se arrepiente intelectualmente. Yo no sabía que es el Espíritu, no sabía que Él solamente fue diferente. Y claro, yo me arrepentí profundamente. Y el enemigo nunca más puede acusarme de este pecado, porque me arrepentí. Y yo quiero recomendaros una cosa. David tenía esta facultad. Cuando había hecho algo, él se arrepentía del corazón y Dios restauró. Muchos no tienen esta facultad.
no quieren, por el orgullo, quieren tapar las cosas y no quieren en verdad quebrantar. Cuando uno no quebranta, eso no es culpa de Dios, eso es culpa de uno. Uno resiste en un punto o 2 puntos o 3 puntos al Espíritu Santo y no queremos reconocer un cierto pecado en nuestra vida. No, la gente justifica ciertos pecados en su vida. Puede ser un pecado. Y ellos se arrepintieron de todos, pero de uno no. Van a ir igual al infierno. No van a ir al cielo. No pueden decir, ay, 99% me voy al cielo, 1% queda aquí. No. Un pecado puede guiarte al infierno. Yo conozco gente que no querían reconocer ciertas cosas en su vida. Y ellos perdieron su alma por eso. Al final, yo esperaba con ellos cuando estaban muriendo. Ellos dijeron, ay, Klaus, ¿por qué me pasa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay causalidad, hay una razón. Y no te da pena, estás convertido y te acuerdas algo que hiciste antes que arreglar o confesar. Eso son cosas, a lo mejor estas cositas parecen chiquitico. No, el Señor no va a olvidar nuestro pecado, mientras tanto no arrepentimos del corazón. Y damos razón a Dios, pero del corazón, sí Señor, he pecado contra ti, solamente contra ti. Eso es requisito esencial para ir al cielo. Arrepentimiento es necesario para lograr la salvación. ¿Ya? Y la Biblia habla mucho de arrepentimiento. Juan el Bautista, Jesús, Pablo, Pedro, todos hablaron que tenemos que arrepentirnos y ellos predicaron. Eso es el parte humano que tenemos que hacer. Pero cuando tú das tu testimonio, tú tienes que hablar que Cristo hizo en tu vida. Pablo en su testimonio, él no habló de su arrepentimiento, no. Él quería decir, y eso es importante, que Dios hizo en mi vida. Eso tenemos que glorificar, magnificar, no nuestros hechos. Y así la gente dan testimonios equivocados, no dan la gloria a Dios. Y yo hice lo mismo. Yo comenzaba a leer la Biblia. Yo arrepentí. Yo arreglé mis cosas. Yo devolvió el dinero. Ok, a lo mejor algunas veces hablamos de eso para enseñar. Pero el testimonio existe que Cristo hizo en nosotros, el cambio. Y si no tienes un cambio, no habla. Arrepentimiento, eso es necesario para ir al cielo, para convertirse. La salvación viene del Señor. Si aunque tú te arrepientes de toda cosa, si el Señor no te salva, no te ayuda nada. Pero Él es fiel. Él dice, mira así, y yo voy a salvarte. Yo no voy a rechazarte. Y cuenta con la palabra del Señor, que es absolutamente verdad. Una cosa no puede mentir. Eso no puede. Eso es fuera de su naturaleza. Por eso Dios no puede mentir. Eso viene de Satanás. Y estas cosas uno tiene que experimentar y divulgar. Dígalo dónde estás, tu conversión, cómo fue, que Dios te cambió. Déjate guiar por el Espíritu para divulgar la verdad. Satanás logró, lamentablemente, limitando la cosa a solamente una decisión a Cristo. Yo acepto Cristo. Eso es la mitad. No es la plena verdad, no. Creo usted puede entenderme
que arrepentimiento es necesario. Y si alguien quiere ser restaurado, tiene que arrepentirse igual. Tiene que los tropiezos que pasaron en su vida, arrepentirse y anda humilde. Eso es el asunto. Y así dice la Biblia que deberíamos arrepentirnos. Y también en Hechos capítulo 20, versículo 21. Aquí él habla en Mileto a los hermanos de Éfeso y diciendo en 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Él dice eso, que él estaba predicando arrepentimiento. Eso es muy claro en la Biblia. Por eso el mundo tiene que escuchar que el pecado es la ruina de su vida. Solamente arrepentimiento salva de la ruina. Y al arrepentimiento pertenece confesar el pecado y hacer restitución. Estas dos cosas pertenecen al arrepentimiento. Aquí vemos Mateo 3, 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en otro lugar dice que ellos confesaron a Juan el Bautista su pecado y se arrepintieron. Y también Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartará alcanzará misericordia. Muy claro, es verdad. Ahorita surge el problema, cómo confesar, qué confesar, a quién confesar. En este punto hay muchas veces confusión. Primeramente uno tiene que, claro, confesar a Dios todas las cosas. Segundo, si uno ha pecado contra una persona, tienes que confesar a él, no a otra persona, sino a él. Y hay pecado, no deberíamos decir públicamente cuando se trata de inmundicia. A lo mejor podemos decir la cosa en general, pero no en detalle. El enemigo usa eso porque mucha gente son curiosos y quiere escuchar cómo pasó con este hombre o mujer. Uno puede decir, ok, yo he hecho, listo. Bueno, siempre es uno confiesa su cosa con una persona de confianza. Por favor, una persona, no dos o tres, para desahogarse. Eso sí, eso ayuda. Pero no, uno no tiene que confesar a todo el mundo su vida. Eso no. Por eso es importante, si uno está dudando, habla con alguien de confianza que puede ayudar y guiar. Otra gente quiere hacer restitución y no saben cómo. A lo mejor la gente que han hecho daño no son vivos. Tú puedes hacer como Zaqueo, la mitad de sus bienes él dio a los pobres, porque él no puede conseguir toda la gente que le ha engañado. Él fue publicano y él hizo restitución en esta forma, dio este dinero a los pobres. Y él dijo, si alguien he engañado, yo voy a devolver 4 veces. Él fue judío, pero trabajando por los romanos. Y así él se enriqueció mucho. Pero cuando él encontró a Jesús, su conciencia estaba hablando. Y él dijo, eso voy a hacer. Y cuando había dicho, el Señor dijo, hoy entró en esta casa la salvación. Eso pertenece a los requisitos de arrepentimiento. Ya, lógico. Así hay cosas para arreglar. Algunos son legalistas. Quieren ir al cielo por cumplir la ley. Nadie va a entrar en el cielo por la ley. Cuando el Señor habla a la conciencia, tenemos que arrepentirnos y hacer restitución. Pero alguna gente son legalistas. Esta cosita. Y yo veo tal personas no llegan a la salvación porque no confían en la gracia.
confían en su legalismo, cumpliendo sus cosas aquí, a lo mejor con buena voluntad. Pero uno tiene que confiar también en la gracia que el Señor quiere perdonar. Y así yo recomendé a mucha gente que vaya, habla, si ellos dicen está bien, ya, listo. Confía en la gracia y cuando sientes paz, déjalo. Cuando uno está sincero, Dios va a mostrar, eso quiere transmitir. Dios va a decir, no, el Espíritu va a decir, no hágalo, no repite. Así es el Espíritu Santo. Pero cuando la gente son terco, viene el día que no escucha más el Espíritu Santo, este voz interno, sino eso se apaga. Y ellos andan en una ceguera y al final de la vida dicen como este hombre yo hablé, ay, ¿por qué me pasó No, el Espíritu Santo habla, no en una voz siempre de escuchar, no. Puede ser, ok, Él habla internamente, te da una inquietud, no lo haga, no repite. Ok, déjalo. Dice el Señor, Señor, perdóname, yo hice cosas otra vez malo, perdóname, pero no voy a repetir. Listo. Pero no repite, y repite, y repite, y al final andas en la ceguera, en plena ceguera, y no sabes dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es el camino, y no entiendes más tu condición, dónde estás ubicado, no entiendes nada. Eso es cuando la gente son terco y no quieren hacer. Tenemos que aprender cómo habla el Señor, dónde arrepentirse en verdad. Importante es la sinceridad. Mira, David dijo en Salmo 32, un versículo muy bonito. ¿Sabes cómo he dicho? David tenía la facultad, él puede confesar su pecado, él puede arrepentirse. Él tenía un corazón corregible, dócil. No solamente en este caso, siempre. Cuando Natán vino y dijo, mira, tú eres el hombre, él se arrepintió. Otros reyes, ellos pusieron al profeta en prisión para no escuchar más, pero él se arrepintió. Y aquí dice David 32, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahorita viene una cosa que él dice, después él ha experimentado que Dios quitó la culpa. Escuchad bien, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemía todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi perdón en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él no estaba confesando sus cosas, no quería reconocer, él estaba sufriendo. Su cuerpo estaba sufriendo. Es así. Cuando hay culpa en la vida, la salud va a bajar. Sabemos, tú puedes conseguir cáncer, úlcero, muchas cosas por la culpa. Cuando tenemos culpa, eso afecta mucho la salud. Pero cuando el Señor había perdonado, todo salió. La Biblia, Pablo dice, somos nueva criatura, no solamente espiritualmente. Es una equivocación. El cuerpo está nuevo. Todos funcionando mejor, los órganos funcionando mejor. Déjame decir una cosa, si alguien se convierte, tú puedes ver literalmente cómo la cara se mejora, más bonita, cómo la figura se mejora, cómo Dios ha creado el hombre. ¿Por qué hay tanta gente tan desfigurada? Eso viene por los demonios. Ellos desforman el cuerpo. Y cuando uno se convierte, se cambia.
Claro, no hace abuso cuando Él te da gracias, pero eso es la realidad. No quería decir cuando uno habla sus cosas, Dios quita los remordimientos. Y cuando uno confiesa, Él cumple. Y vemos, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es verdad, es verdad. La gente sufre por el pecado. En la noche no pueden dormir. Cuando se despiertan, el pecado es delante. Cuando se acuestan, el pecado está. Y por eso la gente son agobiado, triste, frustrado, ya no tienen ánimo. Eso es por el pecado, pero hay un camino. Por eso existe arrepentimiento. Y aún el rey de Nínive sabía existe arrepentimiento. Todos saben, todos saben. Nadie tiene una excusa. El rey de Nínive fue un bácano. Nunca escuchaba la palabra. Y vino Jonás y él predicaba la ley. Duro. Juicio, 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 juicio. Y el rey dijo, vamos a arrepentirnos, vamos a ayunar. Y tenían que ayunar por mandato toda la ciudad, incluidos los animales. Todos tenían que ayunar y pedir a Dios para el perdón. En verdad, Dios perdonó. Jonás no quería. El rico que estaba despertándose en el infierno, en el Hades, conoce la historia, rico y Lázaro, y él estaba en el Hades, sufriendo el fuego allá, y él ha visto Lázaro en el seno de Abraham, y él dijo, ay Abraham, manda Lázaro a mis hermanos para que se arrepientan. En el infierno, él sabía, existe arrepentimiento. Si tú entras en el infierno, es tu culpa. Y toda la eternidad, tú tienes que acusarte. Yo tenía la oportunidad para cambiar mi destino y yo no quería. Eso es la cosa peor. Y no solamente, tú ves tu gente o otra gente conocidos en el cielo. Y tú piensas, yo podría estar allá. Por mi propia culpa estoy aquí. Eso es una realidad. Todos somos nacidos en pecado, es verdad. Pero Dios creó un camino, mandó Cristo para salvar todo el mundo. Es el parte de Dios. Y nuestro parte es humillarse delante de Dios y hacer caso como Dios indica, arrepentirse, pero también confesar y hacer restitución como Dios quiere. Eso incluye arrepentimiento para entrar en el cielo. Yo sé, el enemigo dice, no hago, no hago. Por el orgullo la gente no quiere. Pero una cosa voy a deciros. Si tú has hablado, no se siente avergonzado, ¿no? No, uno se siente bien. Y así tú puedes cambiar tu destino, el destino de tu familia. Con la ley, no. Con legalismo, no. Con el dedo de moral, tampoco. Sino cuando uno tiene el amor de Dios interno, tú logras mucho, mucho, mucho. Aprendes la cosa, por favor. Esa es la base para comenzar la vida de la fe. Padre en el cielo, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Padre, tú has hecho principios. Tú mandaste a Cristo en tu misericordia. Él fue obediente hasta la cruz, hasta el sepulcro, hasta Hades. Y tú has dado arrepentimiento para uno puede arrepentirse. Por favor, ahorita bendice cada uno. Convence cada uno que el orgullo no puede inhibir. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén.